Carlos, en esta tarde de miércoles, en el que queremos que quienes se reúnen hoy, que llegan a este espacio, hablemos sobre comunicación no verbal. Este webinar, que es propuesto por nuestra profesora Ingrid Marcela León, que ya en un momento se las voy a presentar, tiene como propósito que reflexionemos y a través de un webinar y una sesión que esperamos sea dinámica, interactiva, nos cuestionemos cómo la comunicación no verbal, que muchas veces la descuidamos, no la tenemos tan presente o sencillamente nos focalizamos en lo verbal, puede ayudarnos a mejorar considerablemente y su afectación positiva o negativa en las relaciones que podemos tener de manera personal, pero sobre todo de manera laboral. Así que las relaciones y la comunicación no verbal va a ser el eje central de esta conversación. Me presento, soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes, y es un gusto saludarlos hoy, agradecerles ya a las más de 40 personas que tenemos conectadas, que hayan tomado este espacio, el tiempo, después de una jornada laboral extensa y de acompañarnos a conversar sobre este relevante tema. ¿Quién va a liderar esta conversación? Como les comentaba, es la profesora Ingrid Marcela León Díaz. Ella es psicóloga, doctora en terapia Gestalt y máster en comunicación no verbal y, oigan muy bien, en detección de mentiras. Es especialista en resolución de conflictos y magíster en e-learning, máster también en programación neurolingüística, máster en coaching ejecutivo y empresarial, además de certificaciones, o está certificada como trainer, speaker y coach en liderazgo con John Maxwell Team, certificada como outdoor trainer, formador de instructores y como docente de sistemas de universidades empresariales. Su experiencia es amplia en estos diversos temas, es una profesora que, como ven, le encanta vivir actualizada, preparándose y lista para afrontar los grandes desafíos, y no solo para ella, sino poderlos transmitir. Así que quiero darle la bienvenida a nuestra profesora, que como cariño le digo a Marcela León. Gracias por acompañarnos y esperamos que este espacio sea maravilloso. Y antes de darte la palabra, se me olvidó contarles algo muy importante, y es la dinámica de este espacio. Entonces, vamos a tener aproximadamente 35 minutos de conversación liderada por Marcela, y durante este tiempo los invitamos desde el momento uno que empiece a conversar Marcela, a que si tienen dudas, inquietudes, nos las vayan dejando en el chat. Al final de esta sesión vamos a tener un espacio para resolver algunas de ellas, así que los invitamos a mantener sus micrófonos cerrados. Quienes quieran acompañarnos con cámara, bienvenidos, para que este sea un espacio más ameno, más interactivo. Y pues gracias de nuevo por estar acá, y a ti gracias, Marce, por acompañarnos en este espacio. Listo, con gusto, Jaime. Gracias por esa presentación. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes para hablar de este tema que es una de mis pasiones y quiero compartirlo hoy con ustedes. Entonces vamos a trabajar un poco sobre cómo la comunicación no verbal nos ayuda en toda la parte de interacción. Empecemos hablando de las claves del lenguaje no verbal. Hay cosas que necesitamos entender, y es que el lenguaje no verbal está ahí todo el tiempo y nos acompaña todo el tiempo. Y una de las reglas de comunicación dice que es imposible no comunicarnos, y tiene que ver directamente con esto. Que el lenguaje no verbal, por más que queramos ocultarlo, todo el tiempo está revelando cosas con nuestra cara, con nuestros gestos, con nuestras manos, con la posición corporal. Entonces la idea es que entremos un poco en este mundo y entendamos todo eso que hacemos inconscientemente, cómo nos afecta o nos deja de afectar. Entonces hay unas claves dentro de esto. Lo primero es que el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal o la comunicación no verbal, se llama de las tres formas, puede revelar tanta o más información que las palabras. Entonces muchas veces no es lo que nos dicen, sino la forma como nos lo dicen, el tonito que le pusieron o la cara que me hizo cuando me lo dijo. Y eso se vuelve mucho más fuerte en un momento que toda la parte verbal del contenido. Es inconsciente y automático, lo captamos todo el tiempo, nos damos cuenta, a veces no podemos interpretarlo rápidamente porque son cosas muy rápidas, pero lo captamos todo el tiempo. Y es muy importante entender que ese lenguaje cuenta varias cosas de nosotros. ¿Qué cuenta? Cuenta quiénes somos. De entrada cuenta quiénes somos, cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo está nuestra autoestima, cómo están nuestras emociones,
cuáles son nuestros gustos o qué cosas nos molestan y nos alejamos, o cuál es nuestro grado de comprensión de las situaciones que estamos viviendo en un momento dado, o de las conversaciones, o de los diálogos, o de la forma como nos estamos acercando a los otros, qué tanto los comprendemos o no. También eso lo revelamos con lo no verbal. Y el nivel de acuerdo o desacuerdo que manifiesto en algún momento hacia lo que me dicen, hacia las cosas que me plantean, hacia las cosas que me piden ir hacia adelante o no ir hacia adelante. Y todo eso nuestro interlocutor lo capta. Entonces se vuelve clave poder entender cómo el lenguaje no verbal nos afecta y hace que potencialicemos nuestras relaciones. Pero entendamos cómo se mide esto. Hace muchos años hicieron un estudio y encontraron que la comunicación está compuesta por 3 cosas. Lo primero es la comunicación verbal, que corresponde al 7% de la comunicación. Comunicación verbal es el contenido, las palabras, el mensaje que ensayamos y dirigimos para la gente. Es el 7%. Lo no verbal, que se involucra como gestual corporal. Gestual es todo lo que hago con manos y cara, y corporal todo lo que hago con el resto del cuerpo, es el 55%. Y algo que la mayoría a veces no tenemos muy en cuenta es lo paraverbal o paralingüístico, que es todo lo que hacemos con la voz, y es el 38%. Pero aquí les tengo otro dato. Ese aspecto paraverbal o paralingüístico, en la virtualidad, como estamos ahora, se migró. Y se migró y tomó gran sentido, volviéndose el 85% de nuestra comunicación. Entonces es muy importante que nos demos cuenta cómo la voz revela cosas, porque sentimos que la cámara está apagada y no estamos revelando cosas. Sin embargo, con la voz revelamos muchas cosas, como la velocidad, el ritmo, el tono, agudos que hacemos en algún momento, y todo eso habla de qué tan empáticos estamos, de qué tan cómodos estamos en una conversación, o qué tanta aceptación tenemos o no en un momento dado. Entonces es clave que entendamos todo este proceso. Entonces, la comunicación no verbal es el 93% de nuestra comunicación. Y el 93% de nuestra comunicación es toda la comunicación. Es subconsciente o inconsciente. La emitimos automáticamente y la emitimos como una forma de apoyo al contenido de lo que estamos diciendo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo nos estamos comunicando, qué gestos hacemos, cómo ponemos las caras, cómo ponemos las manos, cómo está nuestro cuerpo en algún momento dado. Entonces, generalmente todo esto apoya lo verbal. Cuando sentimos que cuando nos están hablando, alguien como que no es coherente, como que no nos llega el mensaje, como que algo pasa, ahí tenemos una situación que es que hay incoherencia. Y esa incoherencia es el inconsciente que nos está diciendo, oiga, aquí pasó algo porque lo no verbal está diciendo cosas diferentes a lo verbal. Esos mensajes no verbales tienen más relevancia y significación que los verbales. Entonces, a mí me pueden decir, te quiero mucho, pero depende del tono o la cara que me hagan, lo voy a interpretar de una forma u otra. Es diferente decirles, oiga, los quiero mucho y qué chévere que estén aquí, a decirles, ay, qué bueno que hayan venido aquí. Y sientan las dos reacciones. Son dos cosas totalmente diferentes. El contenido es el mismo, pero la forma como lo comuniqué, los gestos que hice y la entonación hacen que el inconsciente lo capte diferente. Es inevitable, yo no puedo cerrar y decir no me comunico no verbalmente y dejo de hacer gestos y posturas, todo el tiempo estamos haciendo gestos. Y es importante entender que entre culturas diferentes hay signos diferentes no verbales, aunque tenemos unos signos que se llaman universales o básicos que compartimos todos los seres humanos y casi que con los animales también los compartimos. Entonces, ¿qué función tiene lo no verbal? ¿Por qué se vuelve tan importante? Lo primero, porque comunica nuestra identidad. Es lo que le cuenta a los demás quiénes somos y qué tan cómodos nos sentimos con ese quiénes somos. Informa sobre la capacidad de relacionarnos. Cuando yo conozco personas nuevas, cuando estoy al frente de personas nuevas, lo primero que hacemos es un paneo de quién es esa persona. Eso lo llamamos primera impresión. Y la primera impresión se da en menos de 3 segundos. Esos 3 segundos lo que le cuenta a los otros es cómo me relaciono o me dejo relacionar, dependiendo de qué, de mi cara, de mis gestos, de mis posturas, de cómo hablo,
de si muevo mucho las manos, de si me retengo, de si mi mirada está hacia el piso o no. Entonces todo eso cuenta sobre qué tan abierto o cerrado soy en mi capacidad de relación. Si sonrío o no sonrío, si miro a los ojos o no miro a los ojos, si evado la mirada, si la voz es nítida y clara o es una voz que tiembla. Todo eso está gestionando la interacción y está dándole índices a mis interlocutores de cómo se relacionan conmigo. Entonces, dependiendo cómo es esa relación, en el segundo 4, muy seguramente o nos vamos a saludar muy amablemente y vamos a pensar que podemos ser amigos, o simplemente me alejo y saludo formalmente. Lo otro que genera toda la comunicación no verbal es influencia. Y la influencia es tan fácil como una sonrisa. Las sonrisas dicen que son contagiosas, los bostezos también. Si yo los pongo a pensar en este momento en bostezos, y voy a agradecer que no tengan las cámaras prendidas en este momento, porque si alguien bosteza se me va a prender, pero es de las cosas más contagiosas que hay. Y tiene que ver con todo este sistema no verbal, la sonrisa también. Pero así como contagio sonrisas, también puedo contagiar emociones que no son tan positivas. Puedo contagiar el mal genio, o la frustración, o la ansiedad. Y todo eso hace que haya una influencia con los demás. Entonces, si yo estoy muy ansioso y alguien intenta calmarme, pero logro tener más fuerte mi comunicación, muy seguramente la otra persona también va a terminar ansiosa, o termina hablando muy rápido, o termina respirando mucho más fuerte. Entonces, miremos qué compone la comunicación no verbal. Tenemos 4 niveles básicos o macros, que desde aquí se desprenden otra serie de cosas. Lo primero es la kinesia. La kinesia o kinestésica es toda la expresión gestual corporal. Como les decía, es todo lo que hacemos con manos y rostro. Y eso está absolutamente medido y lo podemos interpretar muy fácil. El rostro tenemos índices muy claros, cejas, ojos y boca. En pandemia a mí me decía alguien, oiga, pero el tapabocas hace que yo no tenga relación con la boca, entonces perdí la información. Se comprobó en varios estudios que solo con cejas y ojos, la posición de las cejas y los ojos, me revela en qué emoción está la persona o qué intencionalidad tiene. Y eso se vuelve muy interesante, porque de pronto yo no lo puedo interpretar tan fácil como decir, mire, está así o me va a hablar en esta emoción, pero puedo interpretarlo y moverme y reaccionar de acuerdo a la emoción que me manifiesta la persona. Lo otro que está es la proxémica. La proxémica es mi relación con el espacio, mi relación vital con el espacio, con los objetos y con mi círculo vital. El círculo vital es esa burbuja que todos tenemos alrededor que hace que nos sintamos protegidos y donde dejamos entrar a ciertas personas y a ciertas personas no. Entonces tiene que ver con la proximidad física y mi relación con todos los objetos que están en el espacio. Mis objetos, mi cama, mi escritorio, mi computador, la forma como distribuyo esos objetos, la forma como me acerco a otras personas. Está toda la parte de paralingüística que, como les decía, es toda la parte verbal, todo lo que hacemos con la voz, de lo cual normalmente no somos muy conscientes, aunque en este momento, por ejemplo, los audios de WhatsApp nos ayudan mucho a escucharnos. Entonces es en qué tono hablamos, a qué velocidad, a qué ritmo, en dónde hacemos énfasis o dejamos de hacer énfasis, cómo pronunciamos y vocalizamos, cómo hacemos pausas, cómo hago diferentes movimientos con la voz en algún momento dado. Y todo eso permite que entre en contacto la otra persona. Como les digo, en lo presencial es el 38%. En lo virtual se volvió el 85%. Porque además perdimos toda la relación de cuerpo. Yo tengo una parte de gestos que es la cara, si la cámara está prendida, y las manos, si logran verlas, si hacen lo que yo estoy haciendo, que no es lo más natural porque debería ir más abajo. Entonces, ¿qué tengo? La voz. Y la voz revela muchas cosas. Esa paralingüística también se da en toda la parte escrita, ¿no? En toda la parte de chat, donde manejamos emoticones, mayúsculas, subrayados, una serie de cosas. Y lo que estamos haciendo es denotando lo mismo que hacemos con la voz, pero de manera escrita. Y la otra parte es la proyección física. La proyección física tiene que ver, perdón, ¿qué está pasando una vez? Con toda la imagen física que proyecto a través de la atracción, de la postura y de la forma como me muevo, todos los movimientos posturales que hago. Entonces, miremos un poquito. La kinésica entonces estudia la expresión de los mensajes corporales. ¿Cómo los estudia? Lo primero con que entramos en contacto son
los gestos y los movimientos corporales. Los gestos, cara. En la cara denotamos las emociones de las personas y es el primer revelador del cómo está la persona. Si está de mal genio, si no está de mal genio, si está ansiosa, si no está ansiosa. Como les decía, hay unas emociones básicas. Son 7 emociones básicas identificadas que se identificaron a través de todo el mundo y se definió que son universales. Todas las personas movemos los músculos de la cara de la misma forma cuando vamos a experimentar tristeza o rabia o alegría o sorpresa o ira o miedo o asco o decepción. Esas son las emociones. Y eso tiene unos movimientos corporales determinados. Y eso nos permite acercarnos o alejarnos. Es lo primero que miramos. Pero lo otro son los movimientos corporales. Lo segundo que miramos son las manos. Las manos apoyan, asienten, controlan, hacen una serie de cosas muy interesantes. Pero además tenemos todo el cuerpo que puede tomar direcciones diferentes, posturas diferentes, que puede ubicarse desde el cuello y los hombros en términos de estirarse o relajarse, o bajar y subir en términos de los hombros, o tensar la espalda. Todo eso nos está comunicando cosas. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿a qué horas ve uno todo eso? Todo eso lo vemos en la medida que vamos hablando con las personas y lo vemos muy rápido. Entonces, les pido que piensen en alguien que les caiga muy bien, no que tengan relación, pero que les caiga muy bien. Y piensen en la primera imagen y traten de hacer una evaluación corporal. ¿Qué es lo que pasa con esa evaluación? La persona tiene cosas que me resultan muy atractivas y muy llamativas y eso hace que yo me pueda acercar, o cosas que son muy compatibles conmigo. Si piensan al contrario en alguien que no les caiga tan bien, en alguien que ven y se alejan, ¿qué es lo que ven de entrada? Muy seguramente la cara, muy seguramente tiene algún gesto de tensión en la cara, o tiene gestos de tensión en hombros y cuello, o sus manos no son lo más claro en algún momento, o lo siento agresivos. Entonces es muy, muy normal que me aleje en vez de acercarme. Entonces, así entran toda la parte de cara y manos y cuerpo. Pero hay otra cosa que entra mucho y es la mirada. En comunicación no verbal, la mirada tiene un término que es la oculesia. Y la oculesia tiene que ver con todo lo que hacemos con la mirada. Y con la mirada enamoramos, matamos gente, lo miramos con ganas de matarlo, lo miramos con ganas de atravesarlo. Tenemos una serie de frases, además muy coloquiales, que hablan de lo que hacemos con la mirada. Entonces, no los estoy viendo, pero les voy a pedir que endurezcan la mirada, por ejemplo, o que pongan mirada de corderito degollado y sientan qué es lo que están haciendo en su cara. Entonces, la mirada me permite acercarme. Si yo quiero acercarme a alguien, voy a dulcificar la mirada. Eso tiene que ver con los movimientos corporales de párpados orbitales y de los ojos, si sale o entra dependiendo de la tensión que tengan los párpados. Pero si quiero que alguien se aleje, entonces lo que hago es enfurecer la mirada. ¿Qué es enfurecer la mirada? Fijar la mirada en un punto y quitar la sonrisa, además va acompañado. Pero la mirada enfurecida la conocemos muy bien porque son miradas que nos intimidan, entonces no me acerco. Lo otro que está es el tacto, y el tacto es todo lo que hago con las manos, todo lo que toco, todo lo que tiendo a revisar y a mirar en términos de la comunicación. Entonces, si yo estoy hablando y estoy jugando con un esfero, si estoy hablando y tengo las manos sobre el brazo, lo que estoy haciendo no es natural, pero es por la altura de la cámara, o sobre la pierna, o sobre el escritorio y empiezo a jugar sobre la tabla, o con el celular también, no lo estoy mirando, pero empiezo a mirarlo. Todo eso me está revelando cosas. Y todo eso, sumado a expresión facial y movimiento corporal, está mandando un mensaje muy claro a mi interlocutor. Entonces, es muy importante entender cómo funciona esto. Entonces, uno, la cara es el indicador emocional más potente que tenemos. Como les decía, revela muchas emociones. Y yo sé si la persona está alegre, feliz, triste o está rara. A veces le decimos a la gente, usted está rara. Y raro es porque estoy notando que su cara tiene ciertas tensiones que no había visto. Cuando interactuamos es lo primero que vemos la cara. Entonces, yo hago recorrido y paneo todo el tiempo por la cara. Así no sostenga la mirada, todo el tiempo estoy haciendo paneos en la cara. Nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo si la cara que estoy viendo me gusta o no me gusta, si es amable o no es amable, si es agradable o no es agradable, si puede ser
alguien con quien pueda establecer una relación chévere o si es alguien al que alejarme. Eso lo decide el cerebro emocional. El racional no tiene mucho que ver acá. Entonces, sobre ese cerebro emocional me muevo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque mucho de la función que tiene la comunicación no verbal es una función de protección y de sobrevivencia en el cerebro primitivo. Entonces, si yo evalúo que alguien me va a agredir, pues no me le acerco, porque es algo que no me está poniendo en una zona de comunidad ni en una zona de sobrevivencia. Si evalúo que ese alguien es alguien que me puede apoyar, que va hacia adelante, que vamos a poder entablar una relación cordial, no necesariamente amigos, entonces muy seguramente me acerco con ciertos niveles de posturas, no exactamente como si fuera a ser mi amigo, me acerco un poco más retraído, pero me acerco porque no es alguien amenazante. Y es muy importante entender entonces que todo esto está relacionado con los gestos y los gestos son culturales. Entonces tenemos muchos gestos que emitimos con las manos. Por ejemplo, el ok, este es un gesto muy común, no me gusta mucho. Hay otros gestos de saludo, hay una serie de gestos que manejamos culturalmente y que nos permiten entrar en contacto con nosotros. ¿Qué pasa cuando no manejamos esos gestos, sobre todo con manos? Rompemos la comunicación. Entonces, si alguien me hace un gesto que yo no entiendo, me quedo como, ¿qué me dijo? Y hago cara de no le entendí, y cuando hago cara de no le entendí y no le puedo preguntar, muy seguramente se empieza a rupturar la comunicación. Entonces, esto es un lenguaje, y es un lenguaje que vamos aprendiendo en la medida que entramos a ciertas culturas o a ciertos grupos. Y genera credibilidad, acercamiento o distancia, dependiendo de lo que queramos lograr o nos esté revelando el otro en algún momento. Y a esto le sumamos la postura. La postura es mi posición. Quiero pedirles en este momento que evalúen su postura. ¿Cómo está su cuerpo? ¿En qué postura están? ¿Están relajados? ¿Están tensos? ¿Están sentados recto? ¿Están con algún dolor muscular? Y eso hace que tengan una postura rara. Cuando tenemos dolores musculares, asumimos posiciones extrañas. Pero lo que además me revela es qué tanta apertura tengo. Cuando yo estoy hablando con alguien, frente a frente, espero que su postura sea abierta. Abierta es brazos, hombros abajo, brazos caídos y preferiblemente las palmas me las está mostrando. No en esta posición que les estoy haciendo porque, como les digo, pues la cámara no me lo permite, pero es más o menos esta posición. Entonces, eso permite que haya apertura y que la persona me genere confianza. Pero si la persona me está hablando y está con la mano en puño, está cerrado, está tenso, los hombros muestran tensión, como que empieza a hacer con la cabeza así porque está tenso, eso me está diciendo que no hay mucha apertura o que hay cosas que lo incomodan. Y eso lo empezamos a interpretar. Y eso empieza a hacer que mi cara termine haciendo gestos de lo que estoy estableciendo con el otro o que me distancie emocionalmente de alguna forma y me predisponga para la acción. O sea, nos volvemos reactivos, no nos volvemos proactivos. Cuando me siento cómodo puedo proaccionar y estar con el otro muy de la mano, pero cuando me siento amenazado simplemente reacciono. Además, la postura incide en nuestra imagen corporal, en nuestra imagen, tanto en la que tenemos nosotros, nuestra autoimagen, como en la que transmitimos a los demás. Entonces, si yo me levanto por la mañana, me arreglo y me miro al espejo, y digo, oh, qué fea estoy, y bajé hombros, y además bajé los ojos, y además digo, no, esto no, y la cara empieza a revelar ese desasosiego, esa decepción que tengo conmigo misma, muy seguramente todo el cuerpo lo va a reflejar. ¿Cómo voy a salir? Voy a salir caminando con los pies arrastrados, los hombros hacia adelante, muy seguramente la cabeza caída, la mirada perdida. Y ahí, si alguien me ve, lo que va a decir es, uy, qué persona, qué energía tan pesada, pueden decir, o qué persona tan depresiva, o qué persona tan triste, o mejor no me la acerco. Si al contrario me siento muy bien, muy seguramente voy a salir muy enérgico, los hombros van a estar relajados, pero hacia atrás, eso jala automáticamente la cabeza, hace que haya sonrisa y voy a tener una postura de seguridad y de control. Voy a reflejar a los otros que soy estable y que soy seguro. Entonces, una de las cosas que han estudiado a través de todo esto es las posturas y todas las emociones son inconscientes. Pero ¿qué pasa si las volvemos conscientes y en vez de trabajar sobre la emoción, sobre la postura para identificar la emoción, hago lo contrario?
cambio las emociones a partir de la postura. Y lo lograron. Realmente podemos cambiar muchas de las emociones con la postura. Entonces, si nos sentimos aburridos, tristes y decepcionados, la postura va a ser una postura que se llama tortuga. Va a estar hacia adelante, voy a estar con la cara caída, voy a estar con la mirada desenfocada. El truco, muevan hombros hacia atrás y el cuello relajado va hacia arriba. Automáticamente cambia la postura porque la espalda se estira y simplemente me estiro todo. Cuando me estiro, automáticamente cambian la química cerebral y cuando cambia la química cerebral, puedo relacionarme diferente en términos de cómo estoy mostrándole a la gente mi seguridad, mi confianza y mi credibilidad. Muchas veces decimos, pero ¿por qué no me cree? Y tiene que ver con eso, con la forma como nos estamos moviendo, con la forma como estamos pisando. Muchas veces pisamos arrastrando los pies, no damos pasos fuertes y firmes, o pisamos muy duro. Y todo eso revela cosas diferentes. Lo otro que se suma a la postura es la apariencia. Y la apariencia tiene que ver con cómo nos vestimos y cómo nos vemos y qué cosas usamos. ¿Qué es lo que reflejamos con nosotros? Entonces, es uno de los canales más influyentes que genera la interacción, porque yo me acerco a la gente que siento con una apariencia muy chévere, que me atrae. Está comprobado en comunicación no verbal que quien me resulta atractivo es a quien me voy a acercar como si fueran imanes, y está muy relacionado con la apariencia. Yo no me voy a acercar a alguien que considere amenazante en apariencia. Si yo tengo ciertos signos que ubico como, uy, esa persona es peligrosa, entonces les puedo dar un ejemplo que ya se ha superado culturalmente, pero en algún momento fue muy válido. Personas con tatuajes y con piercing, alejémonos. Eso ya se ha superado, pero en algún momento fue muy válido. Voy a dar varias ideas sin meterme exactamente con nadie. Personas con la cachucha hacia atrás, no, son peligrosos. Personas que usen los pantalones por debajo de la cadera sobre las nalgas, oiga, mejor no me acerco. Hay toda una serie de signos que me dicen si me acerco o no me acerco. Ahora bien, hay una serie de culturas urbanas que tienen ciertos estereotipos. Entonces, sobre esos estereotipos también me muevo. Los emos, los ponquetos, los ratas. Tenemos una serie de culturas urbanas que también me permiten evaluar a la gente y saber cuáles son esos signos. El aspecto de una persona, la postura y la forma como se arregla me habla de su edad, de su sexo, del origen, de la cultura, de la profesión, de la condición social y económica, de la condición de desarrollo, de qué tanto se siente cómodo o incómodo con las cosas que ha hecho y qué tanto se cree a sí mismo. Entonces, toda esa evaluación la hago simplemente viendo cómo alguien está vestido, y no estoy hablando que tiene que estar vestido ni con las supermarcas ni con las cosas más costosas, sino que esté acorde y equilibrado. Eso es lo que evaluamos. Cuando vemos a alguien equilibrado, tranquilo y sereno, eso se vuelve muy atrayente. Pero si identifico algún signo que para mí sea agresivo, muy seguramente no me voy a acercar. Cuando formamos esa primera impresión de los 3 segundos que les hablaba hace un rato, evaluamos la cara, evaluamos brazos y piernas, pero lo tercero que evaluamos es la apariencia. Si la apariencia me resulta atractiva, como les digo, me acerco. Si no, me alejo. Y si no, intento empezar a acomodar en qué rango de interacción quiero entrar a evaluar con esa persona. Y definitivamente la apariencia genera persuasión, confianza y distanciamiento. Entonces, cuando tenemos eventos formales, nos arreglamos mucho mejor que cuando no es formal. Un domingo muy seguramente estamos con la ropa más relajada, tranquilos, sin peinarnos, estamos muy tranquilos porque no hay nada formal. Sin embargo, si tenemos un evento formal, vamos a tender a estar mucho mejor arreglados, a estar peinados, los zapatos están absolutamente limpios y hacemos otra serie de cosas. Hay personas que además tienen objetos especiales que se vuelven amuletos y que les refuerzan su apariencia. Una corbata para los caballeros, un bolso para las damas, unos zapatos, a veces simplemente son objetos como relojes o anillos o este tipo de cosas. Entonces es clave que entendamos toda esa parte. Entonces el lenguaje corporal, ya para cerrar, transmite varias cosas. La postura transmite múltiples mensajes que nos permite entender cómo está la persona emocionalmente, pero además cómo son los sentimientos internos de la persona.
transmite todo el estado interior de aceptación o rechazo interno. Mi autoestima está bien o está mal, me quiero o no me quiero. Eso lo transmito con la postura. Me acerco al otro dependiendo qué tanto espacio ocupe en el ambiente de la persona. Si la persona se explaya, me alejo. Si la persona se mantiene en un espacio que yo considere bueno y adecuado, me voy a acercar. Tendemos a adoptar, cuando el otro es atractivo, posturas simétricas y posturas cercanas. Eso quiere decir que tiendo a tomar el estado de postura de la otra persona cuando me siento muy cómodo. Tanto que cuando vemos gente que lleva mucho tiempo de amigos o de parejas o de relación laboral, terminan hablando con los mismos gestos, al mismo ritmo, casi que respiran igual y se mueven igual. Y terminan en muchos casos, en muchas organizaciones, vistiéndose igual. Eso es muy llamativo porque terminan con el mismo tipo de ropa. Y una cosa clave es respetar la burbuja de comunidad, que es ese círculo vital donde yo puedo invadir o no invadir a las personas y respetar todo lo que son. Y los gestos son movimientos del rostro y de las manos que son coherentes con el diálogo o que hacen que la persona desconfíe de mí porque no estoy siendo coherente con mi diálogo verbal. Y sirve para expresar estados de ánimo y formas de relacionamiento. Todo eso es lo que evaluamos con lenguaje corporal. Y esto, sumado a otra serie de signos, hacen que entendamos todo este 93% del que les hablaba. Y ese 93% tiene que ver con la forma como me relaciono, cómo interacciono, si me cae bien o si me cae mal, si le hablo bonito o le hablo duro, o si le hablo fuerte, o si simplemente mantengo un tono neutro, o cómo estoy relacionándome. Entonces es clave que revisemos cómo estamos en nuestro lenguaje corporal, cómo nos movemos, cuándo nos movemos diferente. Y es clave también, los invito a que se graben y escuchen su voz y entiendan dónde hacen diferencias en el tono y que aprendan a jugar con eso. Muchas gracias y espero que todo esto les haya servido. Muchas gracias, Marcela, por este valiosísimo encuentro. Creo que todo lo que nos has dicho o nos sentimos identificados o empezamos a hacer conciencia, parte también de, pues de tener este conocimiento es hacer conciencia frente al otro y frente a mí mismo a la hora de comunicarnos, a la hora de expresarnos, a la hora de hablar. Y qué interesante todos estos tips, herramientas y conceptos que nos has traído a esta conversación. Yo, mientras nos llegan más preguntas y quiero invitar a las casi 70 personas que tenemos conectadas en este momento a que nos cuenten, nos vayan enviando sus preguntas, ya nos han llegado unas pocas, así que los invito a que aprovechen este espacio y a través del chat nos vayan compartiendo sus dudas e inquietudes acerca de este grandioso y relevante tema que Marcela nos ha traído sobre la mesa. Mientras nos llegan las preguntas de ustedes, queremos hacerles una invitación muy especial a que sean parte del taller que tenemos próximamente en apertura. Está programado para iniciar el 16 de noviembre y es el taller de comunicación estratégica gerencial. Como ustedes ven, a veces descuidamos o nos enfocamos en fortalecer como directivos, como líderes, como profesionales, en fortalecer muchas competencias técnicas que son relevantes y son muy importantes también para nuestro desarrollo profesional y gerencial, pero a veces hay que hacer también un énfasis o sacarle el tiempo, sacarle las herramientas para fortalecer aquellas competencias o habilidades que pueden ser transversales de cualquier directivo, de cualquier líder, de cualquier profesional, como es el caso de la comunicación, que impacta directamente el propósito y lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones y también en nuestro propósito de vida. Entonces, este es un taller corto, es un taller de 24 horas, supremamente práctico, y lo mejor de todo es que Marcela León es la profesora que va a estar guiando cada una de estas sesiones. Ella ha preparado este curso en el que se busca tener una visión muy global de la comunicación, tener los aspectos verbales y no verbales, poder mejorar y comprender la relevancia que tiene la comunicación estratégica en los objetivos organizacionales y en mi impacto como líder y como directivo de la organización para poder transmitir de manera efectiva todo lo que necesito transmitirle a mi equipo de trabajo, a mis pares, a mis superiores
En fin, la relevancia de la comunicación en su máximo esplendor, ustedes la van a encontrar acá, pero lo mejor es que ustedes se van a llevar herramientas para que mejoren la asertividad, el manejo de la interacción, el manejo de la comunicación y se puedan ir haciendo un diagnóstico para que comprendan cuáles son esas habilidades propias que ya tienen desarrolladas y cuáles aquellas en las que hay que profundizar y generar oportunidades de desarrollo. ¿Qué contiene este taller? Tenemos temáticas de comunicación humana y la interacción, funciones de la comunicación y sus componentes, parte de lo que hemos visto hoy de lo verbal, lo paraverbal y no verbal, cómo nos comunicamos, la escucha, algunas técnicas y herramientas, habilidades comunicativas y competencias comunicativas. Como les reiteramos, estamos próximos a iniciar, será un gusto poderlos tener y que les saquen el tiempo a desarrollar una capacidad que los puede poner a otro nivel, que les puede generar una ventaja competitiva, de las cuales muchas veces no somos conscientes de lo que puede hacer la comunicación en nuestro desarrollo profesional y en nuestro desarrollo gerencial. Entonces, bueno, Marce, con esta introducción a este taller y espero que quienes nos acompañen se vinculen, igual Daniela Barbosa les va a dejar en estos momentos un mensaje en el chat para que ustedes puedan dejarnos sus datos en un formulario para que los podamos contactar de manera inmediata mañana y que puedan resolver cualquier duda o inquietud que tengan acerca de esta formación. Así que todos bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este proceso. Bueno, Marcia, empecemos con preguntas. Por aquí tenemos de María Fernanda que se me está... Perfecto. María Fernanda hace una pregunta muy específica y es, ¿cómo se controla la expresión facial? Lo relacionado en el momento en que yo me comunique, ¿cómo hago para hacer conciencia y controlar esas expresiones faciales? Bueno, eso es de lo más complejo de controlar. La expresión facial, como les decía, es automática, sobre todo en las 7 emociones básicas y se vuelve automática. Lo que puedo hacer realmente para saber cómo está mi expresión facial es filmarme. Y ahora estos webinarios donde grabamos y tenemos cámaras se vuelven muy interesantes. Lo primero que necesito hacer es saber cuál es mi expresión facial. Entonces, saber qué emoción tengo y reconocerla. Entonces, si estoy arrugando, si estoy tensando labios, ese tipo de cosas. Y empezar a trabajar en eso. Hay un ejercicio muy simple que les puedo dar. Tengo por aquí un lápiz. Y es con un lápiz de madera, ponerlo acá y forzar la sonrisa. Cuando yo pongo el lápiz aquí y empiezo a hablar, me voy a trabar porque esto no va a sonar bonito. Hace rato que no hago esto. Esto hace que se muevan los músculos hacia atrás y se empieza a forzar la sonrisa y empiezo a ser consciente de mis músculos. Ese es un ejercicio que les puedo dar muy rápido para hacer conciencia de cómo está mi cara en relación a lo que está pasando. Muy rápido. Muchas gracias, Marce. Otra pregunta es, esta es bien interesante. Esta es de Nancy Sandoval y nos dice, si no se conoce de antemano esta información sobre el lenguaje, ¿cómo se percibe todos estos signos, esto que me están transmitiendo? ¿Esto es inconsciente? Sí, es totalmente inconsciente. Como les decía, es el 93% de la comunicación y lo captamos todo el tiempo. Todo el tiempo. No necesitamos conocer y hacer todo este recorrido que yo he hecho. Es muy chévere cuando lo hacemos porque entro en contacto mucho más fácil, pero lo estamos captando inconscientemente. Lo que podemos analizar es qué hace que yo reaccione hacia una situación o a una persona, qué hace que me acerque o que no me acerque, qué hace que por momentos diga, oiga, pero ya no me lo aguanto más, o qué chévere, quiero saber más. Eso es lo que me está diciendo, oiga, aquí hay cosas interesantes que están pasando. Y cuando yo empiezo a analizar eso, me puedo dar cuenta de todo lo que está alrededor de las situaciones o de las personas que están en contacto conmigo. Pero eso lo hacemos naturalmente. No, eso no es que no lo entreguen así tan formado y tan estructurado. Simplemente lo empezamos a hacer. El bebé sabe si su mamá lo quiere y si lo va a alimentar o no, por ejemplo. Eso empieza desde los bebés. Entonces es claro. Súper, aquí hay otra pregunta que no es directamente de comunicación no verbal, es de verbal, pero como esto es un taller al que le estamos hoy haciendo la promoción y su comunicación, Indira nos dice, ¿qué ejercicios recomiendas cuando uno detecta que utiliza muletillas al momento de hablar? Esa es una de las preguntas más difíciles de responder. Las muletillas son algo que utilizamos, voy a corregirle algo a Jaime, si es absolutamente no verbal. Y lo que permiten las muletillas ¿Así ves? sí, es que yo piense, que enfoque la información, que respire
o que baje la ansiedad. Esa es la función de las muletillas, por eso las usamos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar y empiezo a hacer esto, o que es una de las muletillas típicas, alargar las sílabas, lo que estoy haciendo es darme espacio para respirar, muy seguramente porque estoy hablando muy rápido, o porque estoy inseguro en términos de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se detectan? Uno, grabándose para escucharse y darse cuenta, y empezando a escucharme. Y una de las cosas que no hacemos normalmente es escuchar lo que digo. Entonces, si yo me grabo, empiezo a escucharme y empiezo a anotarlas. Pero además, identificar antes de entrar en una conferencia, por ejemplo, qué es lo que me genera inseguridad. Y poder manejar esos factores de inseguridad hace que bajen un poco las muletillas. Pero lo principal es grabarse, escucharla y saber cuáles son. Y pedirle a alguien que me ayude a monitorear cuando me escucha. Es todo un proceso complejo, es de los más difíciles. Buenísimo, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Marta González, que espero interpretar bien el mensaje o la pregunta que nos estás tratando de hacer, y es: ¿cómo detectamos que estamos enviando un mensaje equivocado y que inconscientemente no es detectado al momento de expresarlo? Creo que sí, no sé si es clara la pregunta, Marce, Para para... mí sí. Creo que para ti no, pero para mí sí. A ver, nosotros no mandamos mensajes equivocados. Nosotros mandamos verbalizaciones que no corresponden con lo que quiero transmitir. Entonces voy a tomar de ejemplo a Jaime porque tengo confianza y nos conocemos y sé que no se va a disgustar. Si yo le digo a Jaime, ay Jaime, yo como te quiero. ¿Qué estás sintiendo, Jaime? No, falta de sinceridad. Sí, ahorita me escribe por chat y me dice, pero ¿cómo se te ocurre? Entonces, el lenguaje, el contenido se vuelve incongruente, pero el mensaje no es equivocado. El mensaje que llega finalmente es lo que acaba de sentir Jaime, falta de sinceridad. Yo le estoy diciendo que lo quiero mucho, pero lo que él sintió fue todo lo que yo hice no verbalmente. Y eso implica que no es equivocado. Lo hacemos inconscientemente y necesito analizar qué es lo que me genera la persona. A veces hay muy buena relación con las personas, pero si yo tuve un disgusto antes, voy a transmitirle el disgusto. ¿Cómo se lo voy a transmitir? Con mi cara, con mi voz y con mi expresión, pero los mensajes no son equivocados. De pronto, que tenemos la intencionalidad de decir algo y dijimos otra, es necesario que analicemos por qué dijimos lo otro, porque se vuelve mucho más coherente y no es tan equivocado. Marce, antes de seguir con otras dos, tres preguntas que nos están haciendo, que ya han llegado bastantes, te quiero preguntar más relacionado sobre este taller que acabamos de conversar, este taller de comunicación estratégica. ¿Por qué es relevante para un líder, para una persona que tiene personas a cargo, para alguien que sencillamente está en una organización, este tipo de formaciones y hacer conciencia de la mejora en la comunicación, tanto verbal como no verbal? Okay. Es relevante por muchos niveles, como les dije, genera influencia y genera atracción. En la medida que podamos generar conciencia de nuestra comunicación a nivel general, no solo la no verbal, sino a nivel general, nos vamos a volver más efectivos, la gente se va a relacionar mejor con nosotros y podemos establecer mejores niveles de negociación, de relación. Y estaba leyendo una pregunta que están preguntando sobre los entrevistados. Entonces puedo también detectar mucho más fácil a la gente cuando yo me vuelvo consciente de las herramientas. Una de las cosas de comunicación es que todos nos comunicamos, eso está ahí. Sin embargo, todos nos comunicamos como sale. E igual a ninguno nos enseñaron a respirar, por ejemplo, pero respiramos. La comunicación funciona igual, nos comunicamos. Pero cuando tenemos herramientas, logramos ser más efectivos, logramos ser más empáticos y logramos contactar mucho mejor a los otros. Y logramos un nivel de liderazgo que logra hacer desarrollo y transformación, básicamente. Muchas gracias, Marcela. Otras razones, porque son varias, para que sean parte de este maravilloso taller de comunicación estratégica gerencial. Daniela les ha dejado nuevamente allí el enlace para que nos dejen sus datos o se contacten con nosotros y no dejen pasar la oportunidad de estar a otro nivel en su comunicación, que puedan mejorarla, fortalecerla y, como les ha dicho Marcela, hacer conciencia, que seguramente es el primer paso para poder mejorar. Vamos con otra pregunta, y creo que aquí está muy interesante lo que habías visto de Xavier, y es:
¿es posible desbloquear a mi interlocutor si noto expresiones no verbales que sean negativas? Me gustaría que Xavier o Javier, no sé cómo se pronuncia, nos aclare un poquito esa pregunta porque no sé cómo la estoy interpretando. Xavier, A ver, ¿estás? ¿cuál es Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, sí, ya te Perfecto. escuchamos. Hola, hola, ¿cómo está? Oye, gracias, interesante todo lo que estás comentando y muy, muy bueno. Sí, mi pregunta va porque yo voy a ir con una buena actitud, como una buena expresión, voy a una entrevista o una reunión comercial, etcétera. Pero si veo que voy con esa persona y lo noto con una expresión corporal negativa, un gesto, no sé, ¿cómo lo puedo desbloquear? ¿Hay alguna manera, alguna técnica? Y la técnica normalmente es que lo hagas mover y lo hagas cambiar de posición corporal. Cuando yo siento que alguien está bravo o está bloqueado, como dices tú, o está en una posición que no es sincrónica con la mía, necesito hacerlo mover. Entonces hay técnicas para eso. En negociación se utiliza mucho. Nos tomamos un café y eso implica levantarme y hacerlo mover. Hay momentos donde no tengo el poder de hacerlo mover, entonces es muy complejo. Normalmente lo que hago es manejar la voz, bajo el tono de voz, bajo el ritmo o lo subo, dependiendo de lo que quiera hacer. Las manos también juegan mucho cuando no puedo movilizar a la otra persona en términos de levantémonos, vamos por un café, cambiemos de posición, mire cómo está la luz de la ventana, hagámonos al pie de la ventana. Normalmente la técnica es eso, generar un movimiento que implique cambio postural. Buenísimo, Marce, gracias. Y no nos resolvió la duda si era Xavier o Javier, pero gracias por la pregunta. Y no, no supe. Muy bien. Aquí, Marce, esta está muy relacionada también esta es con el entrevistado, ¿cierto? Con la persona que tengo al frente. Seguramente no vamos a hablar qué herramientas, pero de pronto un tip, un consejo que le puedas dar a Sebastián para detectar la información del entrevistado e ir más allá de sus nervios, sus miedos, sus tensiones o inseguridades. Esa es pregunta con trampa, porque pensé en varias cosas. A ver, uno, si la persona está muy nerviosa, yo le sugeriría que le ofrezcan un vaso de agua, para que el agua tiene la fortuna de bajar la ansiedad. Cuando yo tomo un sorbito de agua, se nivela la química cerebral y eso ayuda a que la persona baje la ansiedad. Lo otro es preguntarle directamente. Una de las cosas que yo hago en entrevistas, porque yo hago entrevistas de selección, es preguntarle directamente qué es lo que lo tiene en ese estado de ansiedad. Normalmente cuando se hace esa pregunta y se hace muy cálida en un tono muy bajo y muy invitante, la persona termina contándonos y termina relajándose y termina respirando de otra forma. Entonces, yo realmente lo que recomendaría es eso, preguntarlo directamente para que la persona se pueda expresar. Bueno, Marcia, vamos con la última pregunta que tenemos aquí en el chat. Es bien interesante y preguntan que si generalmente somos más emotivos o sentimentales en la comunicación. Sobre este tema, ¿qué nos puedes decir? Normalmente somos, lo voy a tomar como somos más emotivos. Tengamos en cuenta que las emociones son la reacción inmediata que tengo ante las circunstancias que tengo, los estímulos. Los sentimientos son una elaboración mental y psicológica. Entonces, en la comunicación somos emocionales. Yo me comunico emocionalmente. Si a mí me emociona verlos, ustedes lo van a sentir. Si a mí no me emociona estar aquí, estoy muerta del susto, lo cual es cierto. También lo van a sentir. Jaime no me cree cada que digo eso. Si yo estoy feliz por algo, eso lo voy a reflejar. Entonces, la emoción tiende a primar más que el sentimiento. Lo que pasa es que el sentimiento hace unas elaboraciones comunicativas diferentes que se aprenden a manejar en esos términos. Marce, pues para empezar a probar parte de lo que nos mencionaste, porque hablamos de las reacciones como un ejercicio y para ir cerrando este webinar de una manera diferente, todos ustedes en la parte inferior de las pantallas tienen un icono de reacciones. Entonces cuéntenos con esta reacción en este momento cómo les ha parecido o cómo les pareció este webinar y este encuentro que tuvimos con Marcela. Queremos ver sus reacciones. A ver qué nos dicen. Muy bien, mira, deditos arriba, dices, Bonito. aplausos. Interesante.
Esta fue Gracias. comunicación verbal, que también está válida. Pero Muy bien, el tono está revelando que sí es en serio. es que era de verdad. Muy bien, Natalia Chulo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias también por expresar y por saber que están acá y que estuvieron atentos de lo que vimos hoy y de lo que Marcela nos ha traído. Perdona, Eduardo, Ingrid, qué pena. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo que ustedes nos han dedicado esta tarde. Acaba una compañera de decir que si se puede, que ella quiere una charla personalizada. ¿Esos talleres personalizados también los podrían brindar ustedes? Esa es una de mis preguntas. Y la otra pregunta que tengo es, en aquellos escenarios de juego de roles, ¿cómo logras tú desvincularte del rol para lograr dar... ay, qué pena con ustedes, pero estoy con mi perra. Ay, para... Hamburguesa, se llama además hamburguesa para todo el mundo. Hamburguesa. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Tiene un super Esa nombre. nomás, ay, lo voy a callar. Espero que sea un San Bernardo con ese nombre. No, puede ser del Neusa. Espera un momento, mira. Venga, hamburguesa. Un schnauzer que se llama hamburguesa. ¿Cómo logras? Hamburguesa no dejó de hacer la pregunta. ¿Cómo logras en un juego de roles, cómo logras despersonalizar tu rol, ¿cierto? Y poder ser tú misma sin influir negativamente sobre la persona con la cual estás interactuando. Si logro interpretarte, la idea de un juego de roles realmente es que la idea del juego de roles per se es que te pongas en un papel diferente donde salga quién eres realmente. La intención del juego de roles es que salga tu ser auténtico a través de un rol que te pone a jugar en términos no tan medidos de alguna forma. Entonces, claro, porque en esos juegos de roles a veces puede salir tu personalidad, pero como puede salir la que no es tu personalidad, pero la que tú necesitas que el interlocutor tuyo se dé cuenta mediante de pronto o algo muy afectivo o algo muy chocante que de pronto pueda hacerlo herir a la otra persona sin querer hacerlo, ¿no? Entonces es un poquito difícil ese manejo de la expresión, de las tres tipos de expresiones que hay para poder ser realmente auténtico y poder entregar algo que le sirva a la otra persona en un juego de roles, ¿no? Bueno, sí, pero era la esa como la intencionalidad sí es clara. El juego de roles busca precisamente que salga lo que tú tienes adentro y te mete en el juego de roles precisamente para eso. Entonces ahí no hay forma o no me siento éticamente correcta si te recomiendo cómo hacerlo realmente, porque es que yo monto juegos de roles. Gracias, Marcela, y también a María del Pilar creo que era María del Pilar, por la intervención y por ayudarnos ahí a meternos una preguntita adicional. Con esto vamos por finalizado, sin antes recordarles e invitarlos a que sean parte de este taller. A la pregunta que hacían sobre el taller personalizado, pues parte de la intención de estos ejercicios grupales o en cursos abiertos es que también aprendamos del otro, a que generemos conciencia con el otro, generemos conocimiento colectivo, compartamos experiencias y sobre todo sigamos ampliando también la red de contactos como parte de este maravilloso ejercicio de encontrarnos en el aula de clase. Así que, sin más que decir, o seguramente mucho más que decir, pero no acá, sino en el taller, queremos agradecerle a Marcela por habernos acompañado el día de hoy en este maravilloso espacio, brindarnos tanto conocimiento, tantas ideas, consejos, en fin, gracias Marce por aceptarla. Un gusto. Y muchas gracias también a las casi 70 o más de 70 personas que estuvieron conectados durante este espacio y que nos han acompañado en este tiempo. Así que los esperamos nuevamente para que estén con nosotros en este taller que inicia aproximadamente en 2 semanas.
Si quieren resolver alguna duda, quieren conocer más del taller, en el chat pueden encontrar los datos donde pueden ubicarnos o sencillamente diligencian este formulario. Marce, para cerrar, una invitación final a todas las personas para que tomen esta formación. Ok, entonces los invito porque es un tema apasionante, es un tema que mejora relaciones y mejora vida, y más allá de las relaciones creo que mejora la relación conmigo mismo. Y en ese orden de ideas me permite ser más positivo, mirar la vida diferente y definitivamente generar influencia en el medio. Y creo que eso es clave. Buenísimo, Marce. De nuevo, gracias y una feliz noche a todos. Los esperamos y nos vemos en clase. Feliz noche. Hasta luego a todos.